Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Meridiano 64. Tras 43 años de democracia, el Sindicato de los Docentes de Córdoba, conocido como la UPC, ni siquiera puede ostentar haber superado la línea de la indigencia de sus trabajadores. Le vamos a preguntar a Franco Bokowski, titular de UPC Capital, qué sentido tiene que la gente se afilie a un sindicato que ni siquiera puede sustentar la ingesta necesaria de calorías por mes con el miserable estipendio que reciben. También se estuvieron manifestando en contra de la ley de Milei. Vamos a hablar de esto, de algunas cuestiones más y sobre todo lo que nos estamos preguntando todos. ¿Comienzan o no las clases? Franco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Hola Gabriel. Un placer recibirte. Un gusto, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a hablar de esos temas que hablábamos recién en la presentación del programa y te voy a preguntar, ¿comienzan o no comienzan las clases? Bueno, nosotros justamente estamos con el planteo de que no hay que iniciar las clases. No están dadas las condiciones para iniciar las clases. De hecho, quedó planteado ya desde finales del año pasado en Córdoba. Perdón, ¿te referís a las condiciones edilicias o las condiciones salariales? Las salariales? Condiciones salariales, las condiciones de trabajo que tenemos los docentes y en general los trabajadores estatales. Después del terrible ajuste del gobernador Yarlora a finales del año pasado, en diciembre, con el ajuste, la confiscación, el robo al salario de los activos y los jubilados, y de habiendo transitado la paritaria a los docentes, que fue una paritaria que nos dejó abajo de la inflación, que no significó una recuperación salarial, sino una pérdida, y a esa pérdida sumándole el robo que hace a nuestro salario y nuestras jubilaciones, son todos los condimentos para que nosotros tengamos que ir a un paro provincial. Quedó establecido, quedó planteado en términos objetivos el paro provincial el año pasado con el robo de Yarlora. No se puede disimular con otra medida. Este es un planteo que hacemos fuertemente desde la Delegación Capital de UPC. Entendemos que los trabajadores estatales tenemos que estar discutiendo el paro provincial para defender nuestro salario y nuestras jubilaciones, que están siendo fuertemente atacadas por el gobernador Yarlora, que nos está robando. Y eso trasladado a la docencia, nosotros tenemos que preparar el nuevo inicio. Un planteo fuerte de la Delegación Capital de UPC es que con terrible ajuste salarial, terrible ajuste a nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones de salariales y nuestras condiciones jubilatorias, no podemos iniciar. Tenemos que ir a un inicio del ciclo lectivo con lucha y llamamos a la población justamente a alertar este problema. Esto es muy importante. Mira, nosotros ahora, el miércoles que viene, retomamos la actividad en las escuelas y el 2 de marzo empiezan las clases para todos los estudiantes. Se ve una sensación muy negativa entre los compañeros que dicen, con este sueldo que no me alcanza, y que no solamente no me alcanza, sino que como estoy endeudado, porque tengo un sueldo de pobreza y de indigencia, no ahora, no en un momento, no en una coyuntura, sino que viene siendo sistemáticamente así desde hace años, sin que exista una recomposición salarial, están los docentes y los estatales endeudados. Es noticia ahora que el Banco de Córdoba, en una política de robo al salario... Ya vamos a tocar ese tema. Sí, pero yo lo digo acá solamente como un condimento. Frente a todo esto, ¿qué dice el docente frente a todo esto? Vamos a hablar. No quiero volver, ¿se entiende? No quiero volver. Mira, ahora, ¿cuál es el punto? Para volver, nosotros tenemos que ir a la lucha. Nosotros tenemos que llamar a los compañeros a decir, podemos luchar por unas condiciones distintas. Tenemos que organizarnos y luchar por un salario distinto, por un salario mejor para recuperarlo. Mira, Franco, y eso lo podemos hacer. Voy a leerte unas cifras que le agradecemos a Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros que me ha enviado. Yo te voy a leer lo que es la canasta básica de la línea de la pobreza y de la línea de la indigencia. ¿Estamos? Sí. Para no ser pobre, en enero hicieron falta 1.717.152 pesos. Esa es la línea de la pobreza. Ahora te voy a leer la línea de la indigencia, que es 933.870 pesos. ¿Está? Una maestra de grado cobró para este mismo mes 925. Mi pregunta es, ¿qué sentido tiene que un trabajador se afilie a ese sindicato, perciba, o sea, abone los descuentos que ustedes le hacen, si lo único que ustedes le pueden ofrecer es ni siquiera la línea de la indigencia? No, pues nosotros no ofrecemos ese salario es el salario que paga la patronal. Salario que pudieron negociar ustedes y lo aceptan, porque claro, si no, no darían clase, ¿no? No. Primero que es el salario que paga la patronal, que paga una patronal ajustadora como es la del gobierno de Yarlora y como va en la línea, en sintonía de los ajustes en todas las provincias. Segundo, los docentes no aceptan eso.
no aceptan. Los docentes no han aceptado la paritaria del año pasado. Mira, la paritaria del año pasado tuvo un rechazo. ¿Y no se dio clase el año pasado? Los docentes en la provincia, los docentes, no han aceptado la propuesta que había hecho Yarlora y solamente fue firmada y fue acordada esa propuesta por una maniobra de la conducción provincial del sindicato y por un funcionamiento burocrático que tiene el sindicato. Nosotros denunciamos eso y organizamos la lucha constantemente, por ejemplo, a fin de año, denunciando que el funcionamiento de la paritaria no había significado, incluso con las cuestiones que había planteado el gobierno y que con las que extorsionó para que se apruebe, aunque la habíamos rechazado, incluso ni siquiera eso funcionó. Luego te comento por qué. Y nosotros, por ejemplo, durante todo el año movilizamos, fue una lucha y a final de año reclamamos una compensación salarial por todo eso que no se había cumplido, que reclamamos de 1 millón de pesos, no conseguimos 1 millón de pesos, pero conseguimos una compensación, que fue un bono que nos dieron finalmente en enero, que no lo planteaba ningún sector de las conducciones provinciales de los sindicatos. Nosotros sí, y los docentes sí. Hay una cuestión allí. No se puede conceder que los docentes han aceptado un salario de pobreza porque no lo hemos aceptado. Por eso te digo... No, pero ¿sabes por qué? Digamos, a la opinión pública, a la gente en general, le parece, y me parece que si ustedes van todos los días a dar clases, significa que a fin de mes van y aceptan el pago que el gobierno les ofrece. A ver, yo me pongo del lado del ministro de Economía de la provincia de Córdoba y tiene razón, porque, a ver, él, mientras menos sueldo les pueda pagar a ustedes, mejor para las arcas de la provincia. Totalmente, y si ustedes aceptan, no sé si Cristal y mediante, o vos mediante, o quien sea mediante, si aceptan ese sueldo y van calladitos a dar clases, es que aceptan las condiciones, o al menos no hacen notar que claro, descontento. El tema es si usted dice aceptan calladitos, los docentes no han aceptado calladitos. Todas las semanas tuvimos acciones de lucha, movilizaciones y reclamos en Córdoba capital y en distintos lugares de la provincia. Hay una estructura del Estado y nosotros tenemos, por ejemplo, compañeras delegadas sancionadas por hacer asamblea. Hoy nos movilizamos contra la reforma laboral ¿En qué consiste la sanción? Bueno, sancionada es una sanción, es una suspensión. En suspensión sin goce de sueldo, compañeras por hacer una asamblea. ¿Por cuánto tiempo las han suspendido? Eso en el caso, fue el año pasado, fue un día cada una, Bien. Por organizar la lucha. Nosotros hoy movilizamos contra la reforma laboral, uno de cuyos puntos es justamente el impedir la organización sindical, impedir. Me contaste, Franco, que te rociaron gas pimienta. Sí, pero voy al otro. Ya vamos con eso, si podemos. Me interesa esta pregunta anterior que hiciste. Bien, porque no me la respondiste todavía, dicho sea de paso, ¿no? Claro, no, sí. ¿Dando vuelta? No estoy dando vuelta, estoy diciendo que no se puede conceder ni aceptar que los docentes calladitos aceptaron ese salario porque no estuvieron calladitos todo el año, no estuvimos los docentes calladitos todo el año, sino que estuvimos con un reclamo constante. Existen estructuras, el aparato del Estado y el aparato de la burocracia sindical que pesan sobre el trabajo docente. Que uno vaya a trabajar no quiere decir que acepta ese salario, que uno lo cobre no quiere decir que lo reconoce como suficiente, uno lo cobra porque lo necesita, porque nosotros vivimos de nuestro trabajo y trabajamos para vivir y no tenemos otra cosa, nuestro salario es la vida, por eso cuando nos recortan el salario, cuando nos roban el salario, cuando nos confiscan, nos atacan la vida. Cuando el banco se queda con nuestro sueldo, nos impide vivir. ¿Cómo es que el banco se queda con el sueldo? A ver. El banco se ha tomado el atrevimiento del Banco de Córdoba de directamente retenerles, en muchos casos de trabajadores estatales, no solamente docentes, de retenerles gran parte del salario, hasta el 90-95% del sueldo ahora en este último mes que cobraron. En el concepto de cobros de deudas, consumos o en algunos casos incluso errores que el banco reconoció y empezó ahora a devolver, Bien. Pero un manejo absolutamente nocivo, negativo, que no se puede aceptar contra el salario de un trabajador que tiene un carácter alimentario. Bien. Nosotros dejamos de lado los errores del banco, que puede ocurrir un error. Te consulto. ¿Eso se ha firmado en algún momento que se pueda descontar cuando ustedes reciben la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito en la letra chica del contrato? ¿Estará eso? Hay que ver en que cada se caso. les descuenta automáticamente. No, o no. La tarjeta por eso te pregunto, contanos cómo es. La tarjeta cordobesa tiene el acceso directo a tu cuenta sueldo, pero hay que ver también en qué consiste el contrato de cada uno, en qué momento obtuvo la tarjeta, en qué condición le ha tocado a cada uno. Esas son cuestiones que se tienen que abordar individualmente. En lo que colectivo y gremial, esto delata que hay una pobreza estructural
estructural del salario y que es sostenida. Sí, indigencia estructural. Claro, una indigencia porque no llegás ni siquiera a pagar el alimento de tu familia. Entonces es obvio que hay una política de endeudamiento de los trabajadores, y esa política de endeudamiento de los trabajadores, una política contra el salario, contra la vida del trabajador, y después las entidades financieras en las cuales el Estado y el gobierno de la provincia de Córdoba tiene interés, como el Banco de Córdoba, termina quedándose con el salario. ¿Y los créditos de UPC cómo los descuentan ustedes? ¿Cómo? Los créditos de UPC, ¿cómo los descuentan UPC no ustedes? es una organización financiera. UPC no es da un crédito gremio. UPC. Sí, UPC da ayudas económicas, no crédito porque no es una organización financiera. Bien. Sí ayuda económica porque ayudamos. ¿No se devuelven esas ayudas? Con la cuota sindical, sí. Bueno, más allá de la cuestión semántica, es un crédito. Si sí, vos te dan una suma de dinero y la tenés que ir devolviendo. Sí, no un crédito como un banco, pero sí una ayuda económica, porque somos una organización gremial, una organización colectiva de trabajadores, eso es UPC, y que está dirigida por una burocracia sindical que va por afuera de los intereses generales y genuinos. Ahora bien, todo eso se tiene que enfrentar y yo entiendo que se está enfrentando. Por eso no reconozco ni tengo la misma mirada que usted ha planteado de que los docentes han aceptado tranquilamente ese acuerdo salarial. Mira, el gobierno cuando a principios del año pasado planteó la propuesta salarial 2025, planteó que iba a ser un adelanto de inflación, que íbamos a recuperar salario, que íbamos a tener una recuperación salarial, y además que el jubilado, el trabajador, como teníamos una parte en negro en el sueldo, la íbamos a ver blanqueada en distintos periodos. Ahora está el sueldo en blanco porque esta parte en negro que nos pagaban se fue blanqueando en periodos del año 2025, y eso iba a repercutir en el haber del jubilado, y que el jubilado iba a tener una mejora salarial 8% por encima. Fíjate vos, te estoy dando 3 puntos que fueron los caballitos de batalla con los cuales el gobierno y la conducción provincial del sindicato batallaron para que la propuesta sea firmada, a pesar de que tenía el rechazo mayoritario, y siempre durante todo el año tuvo el rechazo mayoritario del conjunto de los docentes en la provincia. Porque recorre cualquier escuela y no vas a encontrar un docente que te diga esta paritaria fue buena y con esta recuperé salario. Ahora bien, fíjate vos que de estas 3 cosas no se cumplió ninguna. Que era adelanto de inflación, en ninguno de los periodos para el cargo testigo se cumplió un adelanto de inflación, porque el gobierno había hecho esa propuesta contemplando una inflación mensual de 1,5% mensual y no la pudieron sostener en ese porcentaje y en esos niveles durante el año pasado. Perdón, el gobierno había planteado ¿un 1,5% o una cláusula gatillo? No, por eso te digo, la paritaria era muy compleja, tenía distintas etapas, y toda la primera mitad de la paritaria era un adelanto de inflación, es decir, yo te pago, que decía el gobierno, te pago por adelantado 2 meses la inflación que va a haber en los meses que vienen, estipulando que, calculando que la inflación de los meses que viene iba a ser de 1,5 mensual, pero la inflación no fue esa. Sí, entonces, un solo mes fue 1,5, Entonces el adelanto de inflación no funcionó como tal. Primer punto, que ya no funcionó. Segundo punto, como el adelanto de inflación no funcionó como tal, nosotros no quedamos por encima de la inflación y no tuvimos recuperación salarial. En términos reales, nosotros con el Observatorio Salarial de UPC Capital, con el que estudiamos el salario, calculamos en el año 2025 una pérdida en términos de salario real de 4,5% en términos de salario real. Esto tomando los índices inflacionarios del IPC Córdoba, que hoy, como el INDEC, también están siendo cuestionados. Franco, 4,5 en el 25. Tenés los números de lo que perdieron presente en el 23 y en el 24, que supongo debe haber sido peor la pérdida. Sí, peor. Porque 4,5 no suena tanto. No suena tanto, pero estamos hablando en términos reales, ¿entiendes? Claro, no estamos hablando, por ejemplo, nosotros en 2025 quedamos... Contanos los números anteriores, a ver contándonos ahora. No, los números anteriores iban... No los tenés presentes. No los tengo ahora presentes, pero en 2023, cuando apenas asumió Yayora, la pérdida fue brutal, fue casi como de un 23%, porque... ¿Durante todo el 23? No, al comienzo, los 3 primeros meses de Yayora, porque no cumplió el acuerdo paritario. Claro, pero eso sería 2024, claro. Estamos hablando del 2023. Sí. Pero claro, cuando apenas asumió Yayora. La cuestión es que nosotros venimos perdiendo salario. En el 2024 perdieron un 23% de poder adquisitivo. Sí, quedamos un poco más atrás de la inflación. En el 2025 un 4,5 de pérdida de salario real. ¿Y en 2023? Casi un 6%, atrás de la inflación. Y el 2023 hay que analizarlo, no lo recuerdo ahora. O sea que nosotros en 2023 en una parte al comienzo habíamos recuperado salario. En 2023 tuvimos recuerden que nosotros el salario este último año fue
una paritaria anual. Antes habíamos tenido paritarias cortas que en algunos momentos recuperábamos y en otros momentos retrocedíamos. En 2023 nosotros tuvimos una recuperación del salario en un determinado mes hasta agosto, al menos hasta agosto veníamos recuperando salario y desde agosto empezamos a perder salario con la explosión de la inflación y luego con el incumplimiento por parte del gobernador Yarlora del acuerdo salarial. Es decir, no es continuo hasta agosto de 2023, veníamos en una recuperación leve, luego una caída abrupta y luego tuvimos algunas recuperaciones leves parciales, pero nunca llegamos para hacer a los número redondo, niveles 30% en 2 años. Sí, podríamos decir, incluso más, habría que estudiar desde el momento de Yarlora cómo evolucionó el salario, pero empezamos con una pérdida abrupta, luego con una leve recuperación, un tanto amesetada, y ahora tuvimos también, durante la paritaria de este año, lo que yo te digo, que estos tres elementos que fueron el planteo con el cual el gobernador, el gobierno, hizo pasar la propuesta salarial que rechazamos los docentes, era de que el adelanto de inflación, que no se cumplió, el recuperar salario, que no lo recuperamos porque fuimos a pérdida, incluso quedamos atrás de la inflación, y el tercer elemento que me interesa destacar aquí es que con el blanqueo de las sumas en negro, el jubilado iba a tener un incremento, una actualización salarial 8 puntos por encima que el activo, lo cual uno dice, bueno, una recuperación para el jubilado que están en la miseria nuestros compañeros jubilados. Tampoco se cumplió. ¿Y saben por qué no se cumplió? Porque en diciembre el gobernador Yarlora metió la mano en el salario de los activos y en el salario de los jubilados. Al meter la mano, que esto, le quiero llamar la atención sobre esto, porque hace que los aportes extraordinarios que nos está descontando para la caja, hoy los trabajadores docentes aportamos a la caja de jubilaciones más de lo que exige la jubilación ordinaria. ¿Qué porcentaje del sueldo aportan? La mayoría estamos aportando 15, pero algunos pueden estar aportando 13, 14, 15, la mayoría en la franja en la que estamos, 16, algunos más altos pueden estar aportando más, pero si decimos el grueso, estamos aportando un 15, un 16%. Esto es más de lo que exige la jubilación ordinaria del 11% y es más de lo que exige el régimen especial docente, la 24.016, que exige un 13% de aporte para sostener el régimen docente, sin que tengamos el 82% móvil, porque no lo tenemos. Esos aportes extraordinarios que hacemos reducen el salario del activo y se cuentan para el cálculo del haber, por lo tanto también reducen el cálculo del haber jubilatorio. El jubilado que ahora debería haber cobrado una actualización de 2,3 puntos, apenas vio un 0,9, porque se le recalculó su haber jubilatorio sobre la base de que su activo también cobró menos. ¿Se entiende por qué? Porque lo decidió el gobernador Yarlora en un ajuste. Es una confiscación, es un robo del salario, y con todo esto y con esos números que vos has leído ahí, decimos, los trabajadores docentes no podemos iniciar el ciclo y tenemos que ir a un plan de lucha. Esto lo tenemos que preparar. Lo tenemos que preparar. Nosotros de la Delegación Capital, bueno, hoy nos movilizamos, hicimos una reunión el día lunes, tuvimos una reunión abierta de delegados y docentes, nos juntamos allí, discutimos el planteo, discutimos la situación en la que estamos. Hoy nos movilizamos, el día 18 que retomamos la escuela, vamos a llevar un material justamente discutiendo todos estos elementos con la escuela. El 19 y 20, que son las jornadas de formación situada en las escuelas, llamamos a que sean instancias de deliberación y discusión sobre estos puntos. Pero ya empiezan. Y vamos, no, las clases como clase con estudiantes empiezan el 2. Bien. Empiezan el 2. Pero empiezan a ir a hacer esas actividades a los colegios. Sí, y te digo que vamos, pero ¿a qué vamos? Justamente a decir, vos estás cansado y ves que está muy mal esta situación, bueno, tenés que organizarte y luchar. Hay que discutir con los compañeros en la escuela y luchar. ¿Entiendes? Esto no es una medida de héroes o de individuos o de pequeños grupos. Colectivamente los docentes tenemos que luchar por lo que nos hace falta. Te voy a consultar por la reforma educativa, pero antes te quiero preguntar, háblame de la situación de la APROS. La situación de APRO. Bueno, la situación de APROS es, APROS, como vos sabés, funciona como una aseguradora, entonces los trabajadores no tenemos el control de las cuentas de APRO, ni del funcionamiento, claro, por eso el nombre, ni de la dirección de APRO, exactamente. No es como una obra social en la que los trabajadores podemos elegir el directorio. Directamente está designado por el Poder Ejecutivo y tiene un funcionamiento confiscatorio, como toda la política de este gobierno. Creo que si algo está demostrando... ¿Por qué es un funcionamiento confiscatorio? Es un funcionamiento confiscatorio, mira, como lo del banco que decíamos recién que te roba, como lo de la caja que cada vez aportamos más, y lo de APROS es quizá donde más se ve. También con la reforma del año pasado, el gobierno de Córdoba aumentó 1% más el aporte que hacemos jubilados y activos a la obra social APRO. Los trabajadores activos estamos aportando un 6,5 ya de nuestro sueldo, 6,5 de aporte ordinario que hacemos de nuestro sueldo, pero además de eso tienen fondos específicos
por ejemplo, el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que aumenta discrecionalmente cada tanto sin medirse por ningún índice y sin respaldarse en ningún índice, por una resolución directa del director de APROS, que decide a cuánto va a aumentar ese fondo de enfermedades catastróficas que pagamos los afiliados a APROS por cada uno de los familiares a cargo. Por ejemplo, si uno tiene 3 hijos, va a pagar 4 fondos de enfermedades catastróficas, que aumenta por encima de la inflación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, quiero llamar la atención sobre esto. ¿Por qué es confiscatorio, me preguntas vos? Porque hay toda una porción del salario que no es menor, que no es poca cosa, porque es 6,5, más el fondo de enfermedades catastróficas, más los familiares voluntarios que vos tengas para la obra social, que aumenta sin que vos lo puedas controlar. No hay paritaria que valga allí. No discutís en la paritaria los aportes que vas a hacer al APROS, porque lo decide una persona, que es el director de APROS, que tampoco lo elegís vos, trabajador, que estás obligado a aportar esa caja. Claro. Eso tiene una palabra y es confiscación. Bien, ahora, ¿vos pensás que está mal el 6,5% o pensás que está mal el salario de ustedes? Te digo por qué. Suponete que vos fueras el administrador de la Asociación Provincial de Seguros de Salud. ¿Está? Una persona que gana 900.000 pesos te va a aportar 50 y tanto por mes. No alcanzás ni a cubrir un jarabe para la tos con esa plata. Ni hablar de ir a sacarse una carie, de ir a ponerse un implante por un diente, una atención de un par de lentes, una dentadura postiza, lo que sea. También de ese lado vos ves, che, pagamos el 6,5%, pero son de 900 lucas que son 50.000 pesos. Sí. Fíjate que estamos hablando por eso te digo, de números que terminan siendo monedas porque tenemos un salario absolutamente depreciado. Por eso. Si nosotros tuviéramos un salario que nos permitiera despreocuparnos de poder alimentar a nuestra familia, despreocuparnos de pagar el alquiler, despreocuparnos de poder sostener la vida cotidiana. De comprar un libro, un manual. Comprar un libro, ya te digo, pero ni se puede, es para un docente, que es una necesidad, que es una herramienta de trabajo, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque no nos alcanza el sueldo, porque no nos alcanza porque estamos todos endeudados y nos endeudamos para comer. Entonces, estamos hablando de migajas, lo que tenemos que hacer es recuperar el salario, recomponerlo y hacer que el salario del trabajador docente permita justamente vivir, pagar tu alquiler, tener un techo y tener comida para tu familia. Te pido que en 2 minutos me resumas la reforma educativa y lo que piensan ustedes. Bueno, la reforma educativa que la podemos entender a la reforma educativa como el Transformar Córdoba, que es una política aquí del gobierno provincial, y también hay un plan a nivel nacional de reforma educativa que apunta a instrumentalizar la educación, pero cómo lo vivimos los docentes, hoy lo vivimos como un ajuste. Concretamente, en términos materiales, lo vimos como un ajuste. Se están discutiendo cierres de cursos, se están discutiendo achicamientos de aulas. ¿El cierre de cursos tiene que ver con el 25% de la caída de la tasa de natalidad o tiene que ver con que en vez de haber 25 o 30 chicos en un curso, hacen uno de 50? Tiene que ver con todo. El ministro ha dicho que no estamos en una crisis de matrícula, porque no existe crisis de matrícula, al menos en Córdoba, y nosotros tenemos necesidades puntuales, particulares, que necesitan una atención, una demanda y que pueden mejorar la educación. Si es una oportunidad eso, veámoslo como una oportunidad y no estemos cerrando divisiones. ¿Cuántas divisiones se han cerrado? No hay un índice, no hay una información de eso. ¿Ustedes no pudieron recopilar nosotros datos nosotros tenemos a partir de los datos de la delegación capital que tenemos y sobre todo se ha visto en primaria, no es que no te pueda decir un número ahora porque nosotros fuimos atendiendo aproximadamente, cursos. Franco, claro. Y no me digas el número exacto, no te pero puedo decir ahora un número porque se cerraron 10, 100, 1000. No, más de 10, más de 10, sí, más de 10, más de 20 que se cerraron. Que y nosotros ustedes ahí fuimos, cuentan algunas se abre otro o no. Algunas se impidieron el cierre, algunas le llaman fusiones, es decir, mantuvieron los cargos docentes esperando a ver si se vuelve a abrir la división, pero lo que se ve, pero por ejemplo también, además de las divisiones que se cierran, tenemos cargos que hacen falta en la escuela, cargos constantes. ¿Como ser, por ejemplo, el cargo de portero desde ya es el reclamo insistente en las escuelas, que están abandonadas la inseguridad y que no tienen quien controle, quién ingresa.
el cargos de gabinete psicopedagógico para entender las particularidades y las necesidades de los estudiantes, cargos para seguir, cargos de materia, de dictado de materias que también faltan y pasan los estudiantes, o por problemas de que no se cubren, o por problemas administrativos que se demoran, que terminan sin ser atendidos. Y todo esto es parte del ajuste. Nosotros necesitamos tener cargos de asistencia a la inclusión, de docentes de apoyo a la inclusión, que debería haber muchos más atendiendo la especificidad de cada institución y de cada cuerpo de docentes, y no los hay. No existe una política que llene de los docentes de apoyo para apoyar la inclusión de los estudiantes, ¿entiende? Y esto hay que decirlo así porque tenemos compañeros que se revientan de trabajo, que estamos reventados y no llegamos a atender la cantidad de demandas que exige el sistema educativo, y allí no hay reforma que valga. Nosotros vivimos la reforma educativa como una instrumentalización y sobre todo en términos concretos, materiales del día a día, como un ajuste. Una escuela con cada vez menos recursos no es una escuela que pueda mejorar. Exigimos siempre más recursos, desde los humanos, desde los trabajadores, de todos los cargos, hasta todos los recursos materiales que la escuela necesita. Bien, Franco, te agradecemos por haber venido a nuestro programa. Bueno, que este año, aunque sea, puedan cerrar una paritaria, que estén de acuerdo. Bueno, que sea mejor y que nos permita recuperar el salario, y para eso tenemos que organizarnos y luchar. Gracias. Gracias a usted. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero siga con nosotros que ya volvemos.